Ser podcast. Hola, bienvenido al podcast de Sucedió una noche. En este episodio vamos a recordar y a comparar a dos leyendas del cine clásico que fallecieron casi a la vez. Celebraremos el 60 cumpleaños de la sonrisa más cara de Hollywood. Charlaremos con una de las actrices españolas revelación de este año y revisaremos un musical con La Voz como protagonista. Espero que os guste. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos y bienvenidos otra semana a Sucedió una noche. Hace 25 años nos dejaban con apenas unas horas de diferencia dos de las leyendas más grandes que ha conocido el cine. Señoras y señores, Mr. Robert Mitchum. Un aplauso, por favor. Robert Mitchum, uno de los duros del Hollywood clásico, y James Stewart, cuya mejor cualidad era la naturalidad que imprimía a todos sus personajes. Con los años he llegado a la conclusión de que lo que llaman naturalidad es interpretarse a uno mismo. Yo simplemente me dejo llevar. Tenemos también un musical protagonizado por Frank Sinatra, Pal Joey. ¿Te acuerdas de tu amigo Joey? ¿Cómo iba a olvidarte? Aún me debes $30 desde San Diego. Y Tom Cruise cumple el día 3 60 años, y para celebrarlo hemos preparado un reportaje sobre los primeros años de su carrera. Antes de nacido el 4 de julio, Tom Cruise hizo Top Gun. Así es, vamos a recorrer el camino que le llevó a convertirse en la estrella que es hoy. Tenemos algunas cosas más, pero lo vais a descubrir enseguida. Así que adelante con Sucedió una noche. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Hay una leyenda urbana que dice que cuando muere un famoso es probable que otro muera al poco tiempo. Es solo una especulación, no una regla escrita, pero es cierto que en el mundo del cine sucede a veces. Ocurrió con Carrie Fisher y su madre Debbie Reynolds, que murieron con un día de diferencia, o con Robin Williams y Lauren Bacall, que también partieron uno al día siguiente del otro. Y sobre todo en el cine clásico tenemos el caso de Robert Mitchum y James Stewart. Mitchum falleció el 1 de julio de 1997, hace ahora 25 años, y al día siguiente, el 2 de julio, nos dejó James Stewart. En los siguientes minutos vamos a recordarles a ambos. Fueron dos de las grandes leyendas del cine, dos genios de la interpretación muy versátiles que trabajaron en películas míticas y con los mejores directores. ¿Jimmy Stewart? Les presento a Robert Mitchum. James Stewart representaba al héroe honrado y sencillo, la encarnación misma del americano de a pie, idealista, emprendedor y patriota. Los chicos olvidan lo que significa su país si solamente leen sobre la tierra de la libertad en los libros de historia. Y se harán hombres y lo olvidarán aún más. La libertad es demasiado valiosa como para estar enterrada en los libros. Los hombres deberían sentirla todos los días de su vida y decir: yo soy libre. Robert Mitchum, en cambio, fue uno de los chicos malos de Hollywood. Su rostro duro y anguloso, de mirada perezosa y fuerte mandíbula, era perfecto para interpretar tanto a villanos y forajidos como a tipos duros y escépticos que siempre escondían secretos. El mal está suelto. Cualquiera puede contaminarse. Yo conozco el mal, pero sé cómo inmunizarlo. Casi podíamos decir que los dos actores eran opuestos, o tal vez mejor, complementarios. Stewart era el héroe bondadoso que siempre hacía grandes cosas, salvaba a su pequeña comunidad de la crisis, daba voz en Washington a la gente humilde, o cruzaba el Atlántico volando en solitario. Verá, señor Lindbergh, no es que yo quiera menospreciarle, pero ir de Nueva York a París no es arrojar una saca de correspondencia en Iowa. Mitchum, en cambio, era casi siempre el antihéroe, que se contentaba con ser fiel a sí mismo. Entre los dos rodaron más de 200 películas y, sin embargo, solo una vez coincidieron en la pantalla. ¿Cuánto cobra, señor Majo? 50 libras diarias más gastos, si tengo suerte.
Parece razonable. No es mucho por apartar de mi vida a personas no deseadas. Lo dejo todo en sus manos. Fue en un discreto remake del clásico El sueño eterno que en 1978 Michael Winner dirigió con el título de Detective privado. Mitchum interpretaba al detective Philip Marlowe y Stewart al hombre que le contrataba. En la película apenas tenían 2 escenas juntos. También coincidieron en el reparto de la serie de televisión de los 80 Norte y Sur, pero ahí no compartieron plano. Robert Mitchum y James Stewart tuvieron vidas muy distintas, empezando por su infancia. Cuando era niño éramos tan pobres que hasta un caramelo era una sorpresa para mí. Mitchum huyó de casa muy joven cuando vio que su madre ya no contaba con él. Cuando tenía 16 me fui a California. Un día volví a casa y descubrí que no había sitio para mí en la mesa. Así que era el momento de largarse, ¿no? Capté el mensaje. Stewart, en cambio, pertenecía a una familia de clase media. Su padre era dueño de un comercio en Indiana y no le pusieron ninguna pega cuando decidió abandonar los estudios para convertirse en actor. Tampoco, eso sí, mostraron ningún entusiasmo. De hecho, no empezaron a verle como un actor de cine hasta que ganó el Oscar por Historias de Filadelfia. Mi padre me dijo, he oído en la radio que te han dado un premio. ¿Qué es? ¿Una placa? ¿Una copa o qué? Yo le contesté, no, es una especie de estatuilla. Y me dijo, pues es mejor que me la envíes a casa y la pondré en el escaparate. La entrada en el mundo del cine de los 2 actores fue también diferente. Jimmy había triunfado previamente en el teatro cuando llegó a Hollywood a principios de los años 30, en una época en la que el paso del cine mudo al sonoro demandaba nuevas estrellas que supieran declamar. Durante los siguientes años, desfilaron por todos los estudios de la ciudad una inacabable legión de actores llenos de esperanzas. Lo sé muy bien porque yo era uno de esos jóvenes actores de Nueva York, hambriento de ilusiones. Mitchum, en cambio, entró en el cine a principios de los 40, sin ninguna experiencia previa como actor, cuando fue descubierto por un cazatalentos mientras trabajaba en una zapatería. Cuando yo empecé, los protagonistas eran hombres más bien feos, no tenías por qué ser especialmente atractivo, y yo tenía una voz muy grave, de bajo barítono. Así que ellos fabricaron una imagen poderosamente masculina que no era necesariamente cierta. Pero no lo sé, supongo que me convertí en un producto de mercado. Los dos también pasaron por la Segunda Guerra Mundial de forma muy distinta. Ahí va Jimmy Stewart, una de las estrellas más populares de la pantalla. Tras unirse al Ejército del Aire como soldado raso, Jimmy ha sido ahora ascendido. Hoy es el teniente Stewart de los Estados Unidos. A pesar de que los estudios le presionaron para que no lo hiciera, James Stewart se alistó voluntario para combatir en la guerra. Sirvió en Inglaterra hasta 1945, participando en docenas de misiones y alcanzando el grado de coronel. Mitchum, en cambio, fue alistado a la fuerza. Les dije que era homosexual, no les interesó y me contestaron, te necesitamos, y me llevaron a la oficina de reclutamiento esposado porque estaba en la cárcel después de haber pegado a un policía. También ambos actores regresaron de la guerra de forma muy distinta. Mitchum dispuesto a comerse el mundo, rodando una película tras otra, a menudo personajes de cine negro o villanos inolvidables como el acosador del Cabo del Terror o el predicador psicópata de La Noche del Cazador. Y bien, ¿ahora qué va a ser, señor? ¿Otra viuda? ¿Cuántas van ya? ¿6? ¿12? No lo recuerdo. Tú di la palabra, señor. Yo sigo mi camino. James Stewart, en cambio, regresó traumatizado y con un fuerte dolor interno. Lo contaba su hija, Kelly Stewart. Cuando papá regresó de la guerra, ni siquiera estaba seguro de querer seguir haciendo películas. Creo que aquello lo cambió realmente y se preguntaba si no era demasiado frívolo después de lo que había visto, si hacer películas no era lo suficientemente importante. Los traumas de la guerra le ayudaron a dejar atrás los personajes optimistas que había interpretado en las comedias o en las películas de Frank Capra y abordar papeles más oscuros, con cierta pulsión de violencia, como los que interpretó en los westerns de Anthony Mann o en las películas de Hitchcock. Él te transformó igual que yo te he transformado, pero aún mejor, no solo la ropa y el pelo, sino las actitudes, las miradas, las palabras. En la vida real, los dos actores tenían también caracteres muy diferentes. Es un chico encantador, buenos modales,
Bien hablado y aspecto simpático. James Stewart se parecía mucho a los personajes que interpretaba, aunque era también bastante introvertido. Robert Mitchum, en cambio, tenía un carácter mucho más extrovertido. Era un hombre divertido y algo fanfarrón. Jimmy era de ideas conservadoras. Fue amigo de varios presidentes americanos del Partido Republicano e incluso hizo campaña para alguno de ellos, como Ronald Reagan. Robert, en cambio, era de ideas más progresistas y odiaba a los políticos. Lo único que sé y que reconozco en la política es la necesidad de poder, y yo deploro el poder, el uso y abuso del poder. Yo creo en el poder colectivo, creo que el verdadero poder reside en el pueblo, y no confío en los políticos. No creo que sean verdaderamente representativos del pueblo. Stewart fue siempre un ciudadano modelo, mientras que Mitchum dio pie a diversos escándalos que incluían borracheras, peleas y alguna que otra visita a prisión. Fui a curarme un catarro y acabé cumpliendo 30 días. Petrine Mitchum, hija de Robert Mitchum. En 1948 detuvieron a mi padre por fumar marihuana en una fiesta en casa de Laurel Canyon y acabó yendo a la cárcel por ese delito. Nunca negó haberlo hecho. De hecho, siguió fumando marihuana durante gran parte de su vida. No dijo, es un error que he cometido e iré a rehabilitación. Nunca se disculpó por ello. En cuanto a la forma de abordar su trabajo, también tenían formas diferentes de hacerlo. Mitchum, con su legendaria indiferencia, se limitaba a llegar al plató y hacer lo que le dijeran. Nunca veía sus películas y le encantaba desmitificar su trabajo. Su relación con la industria del cine se limitaba a cumplir con sus horarios y a cobrar sus cheques. Stewart, en cambio, se implicaba mucho más, como contaba el actor Charlton Heston. Jimmy Stewart te enseñaba no solo a ser actor, sino a ser una estrella. Cómo debes comportarte en el panteón de ese ridículo circo que es Hollywood. Tienes una responsabilidad como actor y como personaje público. Nunca vi a Jimmy perder los papeles en ese sentido. Ambos actores solo coincidían en un par de cosas. Los dos tuvieron matrimonios estables. ¿Es aquella ensenada? Quisiera construir allí una casa, casarme contigo y pasar el resto de mi vida en ella. Me gustaría mucho. En 1940, antes incluso de dedicarse al cine, Robert Mitchum se casó con Dorothy, al lado de la cual permaneció toda su vida. Petrine Mitchum otra vez. Mis padres no se separaron nunca. Se conocieron cuando tenían 14 y 16 años respectivamente y estuvieron casados toda la vida. Tuvieron sus altibajos y él tuvo sus aventuras, pero siempre volvía con mi madre. Dependía mucho de ella emocionalmente. A Jimmy Stewart, en cambio, tardaron más en cazarle. Durante mucho tiempo estuvo considerado uno de los solteros más cotizados del cine. ¿Qué opina usted de las mujeres de esta ciudad? En la estación se me acercaron 4 a besarme en cuanto bajé del tren. Ya cumplidos los 40, decidió casarse y vivió con su mujer Gloria el resto de su vida. Tanto James Stewart como Robert Mitchum huían de las fiestas de Hollywood. Les gustaba más la vida familiar y criaron a sus hijos lejos del ambiente del cine. Por cierto, los dos actores vivían cerca el uno del otro y sus hijas iban al mismo colegio. Kelly Stewart. Papá y Robert Mitchum no eran realmente amigos cercanos, no salían juntos. No recuerdo que Robert Mitchum viniera nunca a mi casa, a pesar de que mi hermana y yo estábamos en el mismo colegio que Petrine, la hija de Mitchum. Éramos todos amigos, pero ellos se movían en círculos diferentes. Robert Mitchum y James Stewart tuvieron vidas diferentes y carreras también muy distintas, pero al final fue la muerte la que les unió, con tan solo un día de diferencia. Primero se fue Robert, a los 79 años de edad, pero como él mismo pronosticaba al final de Detective Privado, la única película que rodaron juntos, su compañero Stewart, de 89 años, no tardó en seguirle. Su corazón era un murmullo breve e inseguro. Sus pensamientos eran grises como la ceniza, y en poco tiempo también él dormiría el sueño eterno. Ni James Stewart ni Robert Mitchum salen en ninguna de las 3 películas que traemos hoy para nuestro juego semanal.
Es una pista, aunque las que damos son mejores, un diálogo y un tema de sus respectivas bandas sonoras. ¿A qué dioses rezas? Rezo a los 4 vientos. ¿Y tú? A Crom. Si muero, tengo que comparecer ante él. Me preguntará cuál es el secreto del acero. Si no lo sé, me echará de Valhalla y se reirá de mí. Ese es Crom, fuerte en su montaña. Seis días más. 6 días más y me retiro. Bueno. El ejército no volverá a ser el mismo cuando nos retiremos. El ejército siempre es el mismo. El sol y la luna cambian. Pero en el ejército no hay cambios. Estamos en lo mejor de la vida y nos llevan al retiro forzoso. Es un abuso de dinero del contribuyente, señor. El único impuesto que has pagado en la vida es el del whisky. ¿Listo? Listo, señor. ¿Cómo te llamas? Harold Chasen. Ah, encantada. Yo me llamo Marjorie Chardin, pero puedes llamarme Maud. Encantado, mucho gusto en conocerla. Gracias. Vas a menudo a los entierros, ¿verdad? Sí. Sí, yo también. Son divertidos, ¿eh? Todo es cambio, todo se renueva. Entierros y nacimientos, todo enlazado. El gran círculo de la vida. Well, if you want to say yes, say yes. And if you want to say no, say no. 'Cause there's a million ways to go. You know that there are. And if you want to be me, be me. And if you want to be you, be you. 'Cause there's a million things to do. You know that there are. Bueno, ¿qué? ¿Eran muy difíciles? Sí, no. Vamos a ver. Empezábamos con Conan el Bárbaro, la película de John Milius que lanzó la carrera de Arnold Schwarzenegger. El tema de su banda sonora, compuesto por Basil Poliduris, quizá os haya despistado a algunos, porque Jerry Goldsmith años después inspiraría bastante en él para crear la música de la película Desafío Total, música que usaban también en Canal Plus como sintonía para sus retransmisiones de fútbol. En el segundo diálogo nos encontrábamos con el capitán John Wayne y con el sargento Victor McLaglen hablando de su retiro en La Legión Invencible, la película de John Ford, y escuchábamos el tradicional She Wore a Yellow Ribbon que cantaban los soldados de caballería y era además el título original de la película. Y terminábamos con la que es quizá la más difícil, Harold y Maude, una película dirigida por Hal Ashby en 1971 que contaba la historia de amistad entre una anciana y un joven obsesionado con la muerte. Su banda sonora incluía varias canciones de Cat Stevens y el músico compuso 2 temas nuevos para la película. El que suena de fondo es uno de ellos, If You Want to Sing Out, Sing Out. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Este domingo 3 de julio el actor Tom Cruise cumple 60 años y hemos decidido dedicarle el capítulo de esta semana de nuestra enciclopedia. Pero es un capítulo que aún se sigue escribiendo porque su carrera sigue a tope. Por eso vamos a recordar solo sus comienzos, los pasos que siguió para convertirse en la estrella que es hoy en día. Desde siempre las mujeres han caído rendidas ante sus encantos. Se me desplomó en el suelo de la cocina, justo debajo de la cafetera. Me miró a los ojos y me dijo, creo que estoy de humor. ¿Eso dijo? Esto promete. Lo cierto es que de chaval Tom tuvo mucha escuela en casa. Cuando tenía 8 años, sus hermanas y las amigas de estas estaban en plena fiebre adolescente y ensayaban con él los besos de tornillo que luego daban a sus novietes. Mi trabajo consiste en satisfacer los deseos humanos. Pero aparte de esas licencias, lo cierto es que la infancia de Tom Cruise fue bastante dura. Su padre era alcohólico, no le iba bien en el trabajo y la familia cambiaba de ciudad continuamente.
Cuando Tom tenía 12 años, la pareja se divorció y el padre desapareció de su vida para siempre. Nunca más volvió a verlo. Murió en 1984. Todo ello, contaba el actor, le convirtió en un chaval muy inseguro. Desde entonces, ya no confío en nadie. Ni nadie confía en mí. Con los estudios le iba mal, era disléxico y como cambiaban tanto de ciudad, siempre era el nuevo del colegio. Tom se sentía todo el rato como si estuviera en desventaja con respecto a sus compañeros. Se lo diré de otra manera. Durante estos 4 últimos años me he estado partiendo el alma en este colegio de mierda. Todo ello hizo de él una persona dura, individualista y muy competitiva, con un gran afán de superación. En resumen, las condiciones ideales para convertirse en un luchador nato, dispuesto a todo con tal de triunfar. Lo que puedo decir es que esta estrategia supone determinación y paciencia. A los 17 años dejó a su madre y a sus hermanas y se fue de casa. Aquí tienes $50 para comida, que es más que suficiente. Otros 50 para imprevistos y 25 más por si acaso. Se fue a Nueva York a estudiar interpretación, sobreviviendo como podía con todo tipo de trabajos mientras se presentaba sin éxito a los castings de teatro y televisión. Por ejemplo, en la serie Fama no le cogieron porque le dijeron que era demasiado intenso. Tom se fue desmoralizando poco a poco y pasado un año tiró la toalla y decidió cambiar de ciudad. Se fue a Los Ángeles. Esto es lo que yo llamo un lugar lleno de posibilidades. Y en Los Ángeles ciertamente le fue mejor. En 1981, con 19 años, debutó en el cine con un papelito en la película Amor sin fin, que protagonizaba Brooke Shields. Con 8 años provoqué un incendio. Corta el rollo. No, en serio. Quemé una pila de periódicos. ¿Alguna vez habéis quemado una pila de periódicos mojados? Echan un humo increíble. Me llevé un buen susto. ¿Queréis oír lo mejor de todo? ¡Que ahora soy un héroe! ¡Creen que salvé a todo el edificio! Tan solo aparecía en esta escena, pero el primer paso estaba dado. Luego intervino en un par de películas más y se coló en aquella escuela de futuras estrellas que fue Rebeldes de Coppola. Ponyboy, ¿qué se siente cuando se es un héroe? ¿Un qué? Un héroe, hombre. Eres una especie de Superman. Eso de ser héroe debe fardar mucho. Jóvenes delincuentes se convierten en héroes. Su personaje era de los que menos lucían, pero visto con la perspectiva que da el tiempo, lo cierto es que acabó merendándose a todos los jóvenes rebeldes de esa película, los Matt Dillon, Rob Lowe o Ralph Macchio. Pero volvamos a 1983. De repente llega su gran oportunidad. Tom Cruise entra por la puerta grande del cine dispuesto a arrasar, y lo hace en calzoncillos. En calzoncillos, con calcetines blancos y camisa color salmón, Tom se bailaba este rock and roll de Bob Seger en Risky Business, su primer protagonista, donde daba vida a un niño de papá que se desmadra en un fin de semana. ¿Sabes si se van por fin tus viejos? Mañana. ¿Te quedas con la casa para ti solo? Sí. Pero, ¿qué coño? Si no eres capaz de decirlo, no mojarás. Gracias a su infalible sonrisa, Tom Cruise se convierte en el guaperas del momento. Y recuerda que tienes novia. ¿Yo? ¿Tengo novia? ¿Tú qué crees? No lo sé. Dímelo tú. Sí. Al mismo tiempo que saltaba a la fama, iniciaba un noviazgo con su compañera en la película, Rebecca de Mornay, que también parecía dispuesta a comerse el mundo. ¿Dónde estaremos tú y yo dentro de 10 años? ¿Quieres que te lo diga? Vamos a tener un éxito tremendo. Soy optimista por naturaleza. Estuvieron juntos 2 años y lo cierto es que Tom sí continuó con su despegue imparable hacia el éxito, mientras que la carrera de ella se fue volviendo cada vez más discreta. Dice Tom Cruise que después de Risky Business recibió un montón de ofertas, pero a casi todas dijo que no para no sucumbir a las mediocridades en las que caían otros actores de su generación. ¿Pero vosotros qué queréis? ¿Hacer en la vida algo que merezca la pena o ganar dinero? Ganar dinero. Cuanto más mejor. Yo quiero ser útil a la humanidad. Pero lo cierto es que sus primeras elecciones no fueron muy espectaculares que digamos. Protagonizó Legend, una de espada y brujería dirigida por Ridley Scott, y también un drama adolescente titulado La clave del éxito, que hoy solo se recuerda por un plano que se comentaba en la película Scream. Pasaré por el videoclub, cogeré aquella película de Tom Cruise en la que se le ve la minga. Si pulsas la pausa en el momento exacto. Como quieras, pero date prisa, ¿vale? Pero su gran momento estaba a punto de llegar.
Matthew Modine rechazó el papel protagonista y Cruise, en un regate rápido y perfecto, se enfundó una cazadora molona y puso cara de castigador en la Academia de Pilotos de Combate de Top Gun. Fíjense en esa placa de la pared. El mejor piloto de cada promoción y su radiooperador tienen su nombre ahí grabado. Y se les da la oportunidad de volver a Top Gun como instructores. ¿Cree que su nombre va a estar en esa placa? Sí, señor. Me parece una gran presunción teniendo en cuenta quién tiene a su lado. Top Gun fue un gran éxito en todo el mundo. Así que piloto. Piloto de caza. ¿Pero qué te ha hecho decidir una cosa así? Top Gun. ¿Qué has dicho? Top Gun. ¿La has visto? Yo la he visto 63 veces. Es fantástica. La película situó a Cruise definitivamente entre la constelación de estrellas de Hollywood y fue el comienzo de una serie de rumores que le han acompañado a lo largo de toda su carrera. Que si es un actor de carácter difícil, un narcisista que actúa con alzas en los zapatos para no parecer bajito. Tom Cruise solo mide 1,60 y parece Yao Ming. Que si sufre escopofobia, es decir, miedo a ser mirado, y en los rodajes exige a técnicos y extras que se abstengan de cualquier contacto visual con él. ¿Aún colea eso? Solo para aclararnos. Es tan aburrido. Solo quiero aclarar ciertas cosas. O que en realidad es homosexual, pero no se atreve a salir del armario. ¿Cuántas veces van a hacer ustedes esa pregunta? Hasta que nos den una respuesta. Tom Cruise. Siempre a lo largo de mi carrera ha habido historias de esas. Yo trato de que no me afecten, de hacer mi trabajo lo mejor posible y ya está. En 1987 se casó con la que se convertiría en su primera mujer, la actriz Mimi Rogers, 7 años mayor que él. Fue ella quien le metió en la cienciología con la promesa de que allí le curarían la dislexia y su permanente inseguridad y miedo al fracaso. Yo soy el que manda. Yo soy el que dice ¡sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ahora! Con el tiempo, Tom se ha convertido en uno de los líderes de esta iglesia que en muchos países está considerada una secta, y siempre que el actor habla de ella, sus declaraciones resultan de lo más polémicas. La psiquiatría es devastadora para la sociedad. No es una ciencia en absoluto. Son autoridades en nada y han hecho daño a mucha gente. Estamos hablando de la filosofía que ha inventado el electroshock, que se dedica a drogar a la gente. Yo trabajo con la cienciología para mejorar la situación. Pero volvamos a su carrera en el cine. Una vez conseguida la fama, tocaba madurar como actor, y qué mejor forma de coger confianza que jugando con los grandes de Hollywood. Fíjate en toda esa gente, apuesta y gana. ¿Por qué tengo que hacer yo siempre el idiota? ¿Por qué no puedo apostar y ganar como ellos? Porque tú aspiras a algo más que ellos, hay algo después de todo esto. No te pediría que lo hicieras si después no te esperara algo mejor. Jugó al billar con Paul Newman en El color del dinero y a las cartas con Dustin Hoffman en Rain Man. Te estás fijando, ¿verdad, Ray? Sí, han caído al suelo. ¿Sí? Dime qué me queda. 2 jotas, un 8, un rey, un 6, 2 ases, un 10, un 9 y un 5. Eres un tío fenómeno. Sí. El actor cuenta que aprendió mucho de ellos. Paul Newman me dijo que tenía que aprender en qué cosas debía fijarme y en cuáles no. Lo que a mí me interesa es hacer películas, trabajar, mi familia. Todo lo demás sé que está ahí, pero no me preocupa. Y entre otras cosas aprendió también a dejar de ser solo una cara guapa y atreverse con personajes oscuros, como el veterano de guerra paralítico de Nacido el 4 de julio, que le valió su primera nominación al Oscar. ¡Díselo a tu papá! ¡Díselo! ¡Nos engañaron! ¡Todo ha sido mentira! No existe Dios, está tan muerto como mis piernas, ni tampoco existe la patria. No hay nada, solo yo atado a esta puta silla de ruedas para siempre. Comenzaban los años 90 y Tom Cruise estaba ya en la cima de Hollywood, una posición que con algunos altibajos ha conseguido mantener hasta el día de hoy. Su secreto, 4 palabras: ambición, inteligencia, tenacidad y carisma. Ya lo decía Paul Newman en El color del dinero. Eres un tipo increíble. Soy un tipo increíble. Tienes un gancho especial. Es lo que yo le digo siempre. ¿Verdad? Quiero decir que eres especial. Llamas la atención. Y eso es un don. I'd like to meet his tailor. Werewolves of London. Sucedió una noche.
El cine clásico en la SER. Es Phil Collins con una canción que compuso para la película Buster, que también protagonizó él mismo. Con esta canción, titulada Two Hearts, ganó el Globo de Oro al mejor tema de banda sonora en el año 1989. Pero vamos a ver ahora quién es el invitado de esta semana de Elio Castro en su sección de entrevistas. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Nuestra invitada esta semana es una de las actrices revelación de este año, Almudena Amor, a la que hemos visto en El buen patrón de Fernando León de Aranoa y con Javier Bardem de protagonista, película por la que fue nominada a los Goya, y también La abuela, la película de terror de Paco Plaza. Y esto es lo que nos ha contado de este inicio fulgurante de su carrera. Cuando tenía 18 años sí que era algo que me rondaba en la cabeza. Yo había hecho teatro adolescente y me encantaba. Lo tuve de asignatura y es la asignatura que más me he esforzado en mi vida, en el cole. Pero es verdad que, bueno, que siempre se ve esta profesión como algo muy complicado. Mi familia no se dedicaba a nada relacionado. Entonces, claro, yo me veía y decía, bueno, te puede gustar, pero de ahí a que trabajes de ello... Nada es del todo como lo percibimos. Nosotros no somos nosotros. Cambiamos, dependiendo de quién nos mire, ¿no? Entonces sí que es verdad que ahí con 18 años no me sentí capaz, pero luego al acabar la carrera de publicidad dije, tienes que intentarlo, es tu sueño. O sea, a medida que iba creciendo, más fuerte era el deseo de intentarlo y lo intenté. Empecé a formarme y aquí estoy, así que me alegro muchísimo de esa decisión cada día, la verdad. ¿Qué tal la sesión? Bien. ¿Y la prueba? Bastante bien. A ver qué dicen. Yo acabé la escuela de Mar Navarro y lo típico es hacerte un videobook. Pues yo no tenía un videobook. O sea, había algo en mí que era como, bueno, yo con lo que vaya viniendo, entonces me salían cortos de vez en cuando, videoclips, demás. Y poco a poco, de un corto, conseguí trabajar con mi agente, con Diana, y de ahí llegó la prueba de Paco. Ella tiene 85 años. Sí, necesita asistencia a las 24 horas. Hay que lavarla, acostarla, moverla, darle de comer. Y me cogió, entonces claro, fue algo como muy natural, o sea, obviamente todo lo que yo hice para llegar ahí está presente, pero hay otro punto que era como si ya estuviese escrito, como de esto va a pasar así. No sé, había una mezcla entre trabajo por mi parte y destino y suerte que estaba ahí patente, no sé, sí. Juliette Binoche me encanta, Bárbara Leni me gusta mucho, Isabel Huppert me encanta. O sea, creo que me gustan las mujeres con un punto de misterio. Natalie Portman también me gusta mucho, como mujeres que más allá de la belleza que puedan tener o tal, sino que tienen mucho dentro, que tú las observas los personajes que hacen y hay muchísimas capas, como profundidad, no sé. Me gustan ese tipo de mujeres, sí. Las personas cambiamos. Yo cambio cuando te tengo cerca. Soy otra, no me reconozco. Me asusta bastante. No me siento una persona muy fanática.
Creo que en ese sentido como que disfruto de las cosas, pero no me obsesiono con nadie. Tengo mi camino, tengo mi vida y voy como aprovechando esos estímulos, aprendiendo de lo que voy observando, pero no me obsesiono con nada ni con nadie. ¿Te acerco? No es buena idea. Porque soy el dueño de la empresa y tú eres una becaria. Justo por eso. Me dijeron que Fernando León quería verme para una prueba, que ya era bastante. Yo en el primer momento que vi la prueba, vi que iba a ser con Javier Bardem, dije, bueno, esto es muy difícil. ¿Cuánto ofrecéis por mí? Nada. Trabajas para mí, ya eres de mi propiedad. Pero luego es verdad que cuando vi las separatas, me gustó mucho, pude leer el guión. Y luego la prueba con él no fue como un casting al uso, fue más una sesión de trabajo. Estuvimos 2 horas trabajando sobre el personaje y demás, y yo me fui muy contenta. ¿Qué se celebra? Que la haces fija, ya me lo ha contado. He hablado con su madre y se ha puesto hecha una loca. Te quería comprar flores y todo, le he dicho que ni pensarlo, vamos. Y además de jefa. ¿De jefa? Responsable de marketing. ¿Te imaginas? O sea, cuando te dicen el sí, es euforia. Luego ya vas llegando a los ensayos y ahí ya entra un poco el vértigo y dices, uy, claro, Javier Bardem, Fernando León de Aranoa, es como... Yo al final soy joven, estoy empezando y me queda mucho por aprender. Entonces ahí entran las inseguridades. Y el concepto de justicia, que no es solo que se hagan buenas balanzas, es que estamos hablando de una empresa justa, que se preocupa por sus empleados. Pero luego ya una vez que te pones a trabajar, estás con ellos... Ves que el trabajo sale, que el personaje lo tienes, que está en ti, que por eso también te han cogido, que muchas veces los actores, partimos de ese lugar como un poco seguro aparentemente, pero luego te pones a trabajar y te das cuenta de que es trabajo y de que es currártelo y de que si estás ahí es por algo. Yo no tengo planes, me podéis hacer fija si queréis. Entonces ya luego empiezas a disfrutarlo y empiezas a encontrar el personaje y a estar con Javier Bardem como tu compañero, no tanto como la figura, sino que conoces a la persona y al profesional. Entonces en ese sentido es súper bien. Sí, yo he aprendido muchísimo. Este año por nuestro cumpleaños vino una amiga de la abuela. Se llama Julita. La abuela me contó que son amigas desde hace muchísimo tiempo. Encanto suave y placidez de aquel rincón de mi niñez. Bueno, yo disfruté muchísimo haciendo la película de Paco Plaza y nos reíamos, y a veces lo digo, de que también a Paco le gusta tanto el terror, que era como cuanta más sangre, más nos reíamos. O sea, había algo de las escenas más de terror. Él venía súper contento y te lo transmitía y era como, no sé, al final es un trabajo muy físico. Yo he estudiado teatro físico, entonces había algo sensorial, físico en esa película que a mí me fascinaba. Abuela estaba leyendo el diario que escribía cuando era pequeña y es muy curioso que iba leyendo y no me acuerdo de nada de lo que hay escrito. A mí me encanta la danza, por ejemplo, entonces periodos que a lo mejor está más libre ahora hace unos meses, pues venga, voy a bailar, voy a desarrollar esto que me interesa para luego cuando te llegue el curro tener eso también en ti. Entonces, bueno, es una profesión complicada, yo creo que nunca va a dejar de serlo porque es una carrera de fondo, pero ya una vez que la eliges, pues saber qué es lo que hay e intentar encontrar la calma y lo bueno también de esa inestabilidad, de eso impredecible que dices, pues a lo mejor no tengo un trabajo fijo durante 10 años, pero qué guay que no sé lo que me va a pasar durante 10 años, me pueden pasar cosas súper bonitas. Entonces apoyarse más en eso. Pero, ¿y qué dijiste cuando te enteraste de que era ella? Un mes aquí y te largas a otra empresa, que no te quiero ni ver. Bueno, sí, van apareciendo las ofertas. Ahora estoy rodando la próxima película de Paco Plaza, Hermana Muerte, que tengo un personaje pequeño pero muy interesante, y luego voy a empezar después otro proyecto que todavía no puedo contar, pero que también es muy interesante, estoy muy contenta. Para mí ha sido un regalo empezar así mi carrera con 2 tan buenos proyectos que, más que darme vértigo, lo que hacen es darme fuerza y seguridad para decir, tía, estás donde tienes que estar. Yo disfruto muchísimo de mi trabajo, entonces más que decir, bueno, a ver ahora qué pasa, es como qué bien que parto desde este lugar, todo lo que he aprendido con ellos es muchísimo, entonces me siento muy afortunada. Meriendas de Villa Sofía, café con rosquillas de tía María, días en familia, primos y hermanos, la tía Cecilia tocando el piano. Sucedió una noche, el cine clásico en la SER.
tema es obra del francés Georges Delagy y pertenece a la película Un pequeño romance, dirigida por George Roy Hill en 1979, con Laurence Olivier de protagonista y una Diane Lane de tan solo 13 años. Y ahora, más música, la que nos trae Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta... Por esto es por lo que vine a este mundo, todo esto, música, cantar, bailar. Aquellos bailes, aquellas canciones. ¿Qué tal, amigos? El protagonista de la película que os traigo hoy es una de las grandes estrellas del cine musical clásico y, sin embargo, aún no había pasado por esta sección. Me refiero a Frank Sinatra. El viejo Ojos Azules hizo unos cuantos musicales notables como Levando Anclas, Un día en Nueva York, Can Can, Ellos y Ellas o la película de la que vamos a hablar ahora, Pal Joey. Pero siempre dijo que no se encontraba demasiado cómodo en el género. Cuando cantaba todo iba bien, nadie podía igualarle. Sus problemas empezaban cuando tenía que bailar. Solo sé bailar el vals. Oh, es una lástima. A lo mejor luego tocan uno. Por eso, una de sus obsesiones fue siempre encontrar papeles fuera del musical. Pal Joey es probablemente su mejor actuación dentro del género. Fue dirigida por George Sidney en 1957 y en ella está acompañado por dos de las actrices más bellas que ha conocido el cine, Rita Hayworth y Kim Novak. If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. John O'Hara fue un escritor americano cuyas obras presentaban un tratamiento de la sexualidad muy audaz para la época, siempre al límite de lo permitido. Durante años, O'Hara publicó en la revista The New Yorker una serie de artículos en forma de cartas firmadas por un tal Pal Joey, algo así como tu camarada Joey. ¿Conoces a ese idiota? Sí, le conozco. ¿Cómo se llama? Joey Evans. Joey Evans. ¿El Joey Evans que organizó aquel jaleo en el Club Maimó hace unos cuantos años? Estos artículos contaban las aventuras de un personaje amoral y caradura, un cantante de poca monta siempre metido en líos de faldas. Algunos tienen sistemas para las apuestas, yo los tengo para las mujeres. Es fácil, hay que tratar a las damas como si fueran fulanas y a las fulanas como si fueran damas. Los artículos se convirtieron después en novela y en 1940 fueron adaptados a los escenarios de Broadway en un musical que protagonizaba este personaje. He oído hablar de ti, amigo. Soy muy famoso. Sí, pero como soy una señora no puedo decir por qué. El actor que daba vida a Pal Joey sobre las tablas era Gene Kelly, que consiguió con él el primer éxito de su carrera y sirvió además para que Hollywood se fijara en él y le reclamara. Es estupendo. Para ti todos los que llevan pantalones son estupendos. Eso no es cierto. A mí me gusta el más sin pantalones. La obra tuvo bastante éxito, pero causó cierto escándalo ya que fue considerada demasiado atrevida. He pensado que podrías hacer el número de Gladys. ¿Cómo? Pero hay un momento en que se queda totalmente desnuda. Yo creo que tienes el tipo más bonito del conjunto y hay que aprovechar esa ventaja. La prensa conservadora se mostraba indignada con el hecho de que el protagonista del musical fuera un vividor mujeriego, y más aún con que el público le aplaudiera y se encariñara con él. Oiga, dígame una cosa, ¿existe alguna ley que prohíba invitar a una copa a una chica? No existe, a no ser que la copa se tome en la habitación de un hotel y la chica sea menor de edad. ¿Pero cómo iba a saber yo que era menor de edad si creía que tenía 35 años por lo menos? Tenía que haberle pedido el carnet de identidad. Si lo hubieras hecho, habrías descubierto que era la hija del alcalde. Men are not a new sensation. I've done pretty well, I think. But this half-pint imitation put me on the blink. I'm wild again, beguiled again, a simpering, whimpering child again, bewitched, bothered, and bewildered. Harry Cohn, el jefazo de la Columbia, compró los derechos cinematográficos de Pal Joey en 1944 y prometió a Gene Kelly y a Rita Hayworth, que acababan de conseguir un gran éxito con las modelos, que la película sería para ellos. Sin embargo, se atascaron con el guión dándole 1001 vueltas a fin de suavizarlo para evitar la censura, y el proyecto poco a poco quedó aparcado. Significa mucho para ti, ¿verdad, Joey? No lo sabes bien.
Fueron muchos años de lucha y de hambre hasta llegar a conseguirlo. Bueno, tanto como hambre y lucha no, pero sí pasaron 13 años hasta que pudieron llevarlo al cine. Y resultó que para entonces Gene Kelly ya no estaba disponible. Había firmado con la Metro y hubo que buscar otro actor protagonista. Ah, un nuevo Joey. Se habló de James Cagney o de Cary Grant, e incluso se llegó a hacer público que los protagonistas serían Marlon Brando y Mae West, pero al final optaron por Sinatra. Me envió un telegrama a Nueva York pidiéndome ayuda. Yo dejé mi trabajo en el Waldorf y aquí me tienen. Pal Joey se convertiría a la postre en uno de los mejores trabajos de la carrera del actor. Así lo presentaba el propio Sinatra en la publicidad de la película. Hello yourself, and greetings from your pal Joey. That's me. Saludos de vuestro camarada Joey. Ese soy yo. Aunque mi nombre sea Frank Sinatra, en mi última película le interpreto a él. Soy vuestro pal Joey. En Pal Joey, el cantante al que da vida Sinatra llega a San Francisco y consigue trabajo en un club. Y pronto le echa el ojo a dos mujeres. ¿Quién es esa rubia, la primera? Déjala en paz, Joey. Es una buena chica. Tiene ambiciones y quiere llegar a ser cantante. Yo la estoy ayudando con algunos arreglos. A mí me parece que está muy bien como está. Una es una corista, la otra una viuda rica a la que intentará convencer para que le ayude a conseguir su gran sueño, abrir su propio club. ¿Qué te parece? Tú y yo podríamos ser socios. ¿Y qué sacaría yo con eso? Lo que quieras. La película es mucho menos ácida que el musical original y su carga erótica queda bastante suavizada. ¿Qué hice anoche? Me besaste. ¿Y después? Te desmayaste. Me siento avergonzada. ¿Y yo? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hiciste? Nada. She gets too hungry for dinner at 8. She likes the theater and never comes late. She never bothers with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. Pal Joey es un musical, pero también tiene elementos de comedia y de melodrama romántico. Es la historia de un hombre que se debate entre dos mujeres. A usted solo le interesa Joey, porque está enamorada de él. ¿Y usted no? Bueno, nos comprendemos el uno al otro. Joey y yo somos de la misma calaña. No estoy muy segura de eso. Joey es mejor de lo que usted cree, y mucho mejor de lo que él piensa. Para el papel de corista se eligió a Kim Novak, que ya había trabajado junto a Frank Sinatra en El hombre del brazo de oro de Otto Preminger. ¿Se conocen ustedes? Vaya. Bueno, no del todo. Kim Novak se había convertido en estrella un par de años antes, gracias a la película Picnic, y con Pal Joey iniciaba la mejor etapa de su carrera, ya que inmediatamente después protagonizaría Vértigo y Me enamoré de una bruja, sus dos películas más famosas. La viuda rica de Pal Joey es Rita Hayworth, una viuda con un pasado un tanto oscuro. No sé quién es, pero su cara me resulta familiar. Es la señora Proti Simpson, la dueña de la casa. Pues no aprendió a bailar así en una academia. Tienes razón. Antes se llamaba Vera Vanessa, actuaba en el teatro. Se casó con un millonario y se retiró. ¿No lo recuerdas? Se publicó en todos los periódicos. Sí, ya me acuerdo. A diferencia de Kim Novak, Rita había dejado atrás sus mejores años. Tenía por entonces 37. ¿No me encuentra usted ya un poco oxidada? No diga tonterías. Es cierto, la actriz seguía estando especialmente guapa y seductora. De hecho, aunque en la película se supone que es mayor que el protagonista, en realidad era 3 años más joven que Sinatra. En Pal Joey, Rita se luce sobre todo en un número musical titulado Ship, en el que canta, baila y se quita los guantes al más puro estilo Hilda. Señoras y señores, ¿cuánto darían por ver a la señora Simpson en uno de sus números? ¿Cuánto están dispuestos a pagar por ver el número que hizo famoso su nombre de costa a costa? Sí, señores, $1000 por ver a nuestra anfitriona hacer el número tal como lo hacía en los escenarios de Nueva York. Bueno, no exactamente igual porque ella le prometió al jefe superior de policía que no volvería a hacerlo así. Zip, Walter Lippmann wasn't brilliant today. Zip, will the Giants ever take it away? Zip, I was reading Schopenhauer last night. Zip, and I think that Schopenhauer was right. Sigmund Freud has often stated dreams and drives are all related. Zip, I'm a firm believer. Dorothy Dix's daily column tells that love is dear and solemn. Zip, I can take or leave her. Zip. Hemos dicho que canta, pero en realidad hace playback, ya que tanto Rita como Kim Novak fueron dobladas en las canciones. No así, obviamente, Sinatra. Dime yo, ¿y qué es exactamente lo que tengo que hacer? Acordarte de la letra de tus canciones.
Del musical teatral, escrito por Richard Rogers y Lauren Hart, se conservaron 8 canciones, a las que se añadieron otras procedentes de otros musicales compuestas por los mismos autores. Tiene un empleado que canta, ¿no? Y hoy canta algo para la señora. ¿Qué canción quiere escuchar la señora? Dígale que me sorprenda. Y hoy sorprende a la señora. Sorprenderé a la señora. Por ejemplo, Sinatra canta The Lady is a Tramp, una de las canciones más famosas de su repertorio, que originalmente pertenecía al musical Hijos de la Farándula. O el clásico My Funny Valentine, que interpreta el personaje de Kim Novak, también perteneciente a ese musical. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. De los bailes se encargó Hermes Pan, uno de los coreógrafos más míticos de la historia del cine, el hombre que trabajó con Fred Astaire en la mayoría de sus películas. Muy bien, señorita Inglis. ¿Te gusta? Ha estado usted estupendamente, la felicito. Ensayaremos el número de las vueltas. Vamos, chicas, vamos. Sin embargo, Hermes Pan pudo lucirse poco, ya que en Pal Joey no hay muchos bailes. El coreógrafo quería resarcirse con una de las escenas finales, una secuencia onírica para la que había preparado un número espectacular, con complicados movimientos de baile al estilo de un americano en París. El problema fue que Frank Sinatra no conseguía aprender los pasos, e irritado la emprendió a patadas con el decorado y se negó a rodar la escena. ¿Corto su número y pasamos directamente al final? Sí, pasa directamente al final. Al final lo resolvieron con una secuencia mucho más sencilla, en la que Sinatra apenas baila. En cambio, el cantante tuvo que aceptar que Rita Hayworth cobrara más que él por su trabajo y que su nombre apareciera por encima del suyo en los carteles. ¿Y mi publicidad? ¿Tú qué? Mi fotografía en la puerta. Estás bromeando. ¿Quién bromea, Mike? Yo tengo admiradores. En la Columbia le explicaron que Rita era la gran estrella del estudio desde hacía más de 10 años y Sinatra lo aceptó de buen grado. Monsieur et mesdames, yo estoy beaucoup satisfecho. No es extraño, gracias a Pal Joey ganó el Globo de Oro al mejor actor de comedia y musical, y con las ganancias que obtuvo por la película se construyó su nuevo hogar en Palm Springs. Mira la casa que hay en lo alto de la colina. Allí es donde lo tendré. Estaba tan encantado que también construyó allí un restaurante. ¿Cómo piensa llamarlo usted? Pues lo llamó Pal Joey's, en homenaje a la película. Una anécdota para terminar. Antes Antonio contaba que la Columbia llegó a anunciar que Marlon Brando y Mae West protagonizarían la película. El director elegido era nada menos que Billy Wilder y el jefazo del estudio, Harry Cohn, le citó un día en un almuerzo para discutir los detalles de la película. Pues algo debió pasar en ese almuerzo porque a partir de entonces no se volvió a hablar de Billy Wilder ni de Brando y al día siguiente Cohn le envió al director la factura que había pagado por el almuerzo para que se hiciera cargo de ella. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Nuestro tiempo ha terminado y toca despedirse. Hoy lo vamos a hacer con Daryl Sherman y esta versión más jazzística de un tema de musical, el Getting to Know You que cantaba Deborah Kerr en El Rey y Yo. Saludos de Elio Castro y Antonio Martínez y hasta la semana que viene. Getting to know you, getting to know all about you, getting to like you, getting to hope you like me, getting to know you, putting it my way, but nicely. You are precisely my cup of tea. Getting to know you, getting to feel free and easy when I am with you, getting to know what to say. Haven't you noticed? Suddenly I'm bright and breezy because of all the beautiful and new things I'm learning about you day by day.
but a true and honest thought that if you become a teacher, by your pupils you'll be taught. As a teacher, I've been learning. You'll forgive me if I boast, and I've now become an expert on the subject I like most. Getting to know you, getting to feel free and easy. When I am with you, I get to know what to say. Haven't you noticed? Suddenly I'm bright and breezy because of all the beautiful and new things I'm learning about you day by day. Cadena SER. La radio.